tú decías algo que es muy importante, Sandy. Aquí tienen que haber lecciones aprendidas, ¿verdad? Así es. Definitivamente, porque aunque son escenarios que a veces hay situaciones que se salen de control, creo que los planes tienen que ir un poco más allá y sobre todo mentalizarse con estos cambios que se han tenido en cuanto a cómo tratar a estos grupos. Así es, ¿sabes por qué? Porque esto seguramente va a volver a pasar. Me refiero a encontrarse nuevamente algún comando del ejército con grupos de narcotraficantes. ¿Te parece si hacemos el análisis sobre el tema? Claro. Vea usted en pantalla lo siguiente, por favor. Una de las principales lecciones aprendidas en esta masacre de los infantes de Marina en la aldea Semuy 2, allá en el Estorizabal, debe ir orientada a prevenir una situación similar para que esto nunca se vuelva a repetir. ¿Qué hay que hacer entonces de manera pragmática? Simple y sencillamente los protocolos que el Ejército de Guatemala tiene establecidos para los patrullajes en zonas de difícil acceso deben en este momento ser revisados y actualizados para cambiar lo que deba de cambiarse. Asimismo, debe sensibilizarse a la población en general acá en Guatemala que tanto el Ejército como la Policía Nacional Civil son autoridades, tanto en el ámbito militar como en el ámbito civil, y eso significa una situación. Ambas deben de ser respetadas. De igual manera, hay que darle importancia a la sensibilización a nuestra población para que quede claro algo, Sandy. Quien agreda o quien atente en contra de las autoridades deberá ser perseguido, deberá ser sancionado además con el rigor y la fuerza del poder coercitivo que da la ley en cada estado, en este caso en el estado guatemalteco, porque algo que tú dijiste en el primer tema me quedó como un mensaje muy importante. Lo que no debe quedar es impune esta situación. Vemos que en ocasiones cuando una autoridad, por el hecho de ser autoridad y tener la investidura, reacciona, es decir, un policía, un soldado, en contra de un civil, las repercusiones son grandes. ¿Van a la cárcel? Exactamente, inmediatamente. Sí. Entonces, aquí, ¿qué se tiene que hacer? Investigar, porque tanto vale la vida de un civil como vale la vida de un soldado, de un policía. Es decir, aquí estamos hablando de seres humanos que se les ha quitado la vida. Es correcto, y esto se vuelve dramático cuando uno piensa que estas personas están haciendo una función, están haciendo una labor que es en beneficio en general de la patria, de combatir algo que es tan terrible como el crimen organizado bajo la forma de narcotráfico. No puede ser que se pierda el respeto. No, bueno, digamos que el crimen organizado ha perdido el respeto por las autoridades aquí y en cualquier país, pero que la población lo haga y los ayude, eso es lo que uno no entiende. Y es que tenemos que analizar ese fenómeno también, Julio, porque vemos entonces que ahora le tienen más respeto a los narcotraficantes que a las autoridades. ¿Cómo es posible que sean capaces de dar hasta su vida por defender una pista clandestina, por defender un territorio del narcotráfico? Correcto. Y no ayudar a las autoridades a que puedan combatir esto que hace tanto daño al final? Los anteriores encontronazos que habían habido, ¿te recuerdas aquel del jet en Retaluleu? Habían puesto ciertas barricadas, otra vez habían utilizado mujeres y niños, pero no habían dejado que se acercaran al jet hasta que lo descargaron, más no hubo enfrentamiento armado. Pero en esta ocasión fue una cuestión ya en la cual se atentó contra la vida de la autoridad, de la gente del ejército, en este caso los infantes de Marina. Hay más acciones, creo yo, que se deben de tomar, o más situaciones que son lecciones aprendidas para que no vuelva a suceder. ¿Cuáles serán, Sandra? Vamos a mostrar en pantalla esta información porque es muy necesario actualizar los denominados mapas de calor. Es decir, esto con el fin de designar la mayor cantidad de elementos a las áreas en donde opera el narcotráfico. De esa cuenta, en una futura ocasión, cuando deba hacerse una incursión, se enviará una cantidad suficiente de elementos castrenses para poder actuar adecuadamente. Pero importante también será que la inteligencia militar y la inteligencia civil coordinen de mejor manera a efecto de poder anticiparse y prevenir hechos de esta magnitud. A veces las lecciones se aprenden en una manera muy dura, como esta. Y en esta ocasión el Ejército de Guatemala se ve enlutado en la lucha contra el narcotráfico, pero la lucha sin duda debe seguir. Es decir, si querían enviar un mensaje, bueno, aquí no pueden entrar. Ahora será lo contrario. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Y esto me lleva, lo que tú estás diciendo, a recordar una cuestión que también lo hemos dicho y lo hemos analizado muchas veces aquí en A la Medida. Es claro que hay territorios que en Guatemala en este momento existe la anomia, es decir, están controlados más que evidentemente por el narcotráfico, porque están logrando comprar y seducir a malos líderes y a algunas personas que se venden con ellos. Pues esos territorios anómicos ahora hay que detectarlos
y obviamente hay que trabajar en ellos, no solo con el combate en sí al crimen organizado, sino con la parte social, la sensibilización y el hecho de poder tener una presencia fuerte del Estado en esas mismas regiones, porque no solo pasa en Izabal, esto está pasando en otros muchos departamentos y tenemos que recuperar esa situación y ese control, y esto para que haya una paz y haya una tranquilidad, porque te imaginas tú si eres habitante de Semuy 2 y no estás involucrado en todas estas acciones, como es la mayoría de personas que viven ahí, pues quedarás con miedo, con terror, con pánico, porque si le hicieron esto a los militares, ¿qué me pueden hacer a mí? Y aparte de eso, Julio, siempre el más débil busca reforzarse con los más fuertes. Correcto. Y por ejemplo, no van a denunciar estas situaciones tal vez con las autoridades porque piensan, bueno, si lo hago me va a ir mal, entonces mejor me uno al equipo de los malos. Es decir, esto puede estar pasando. Sí. ¿Todavía se podrá recuperar a la población, por ejemplo, o cómo tenemos que actuar estratégicamente, bueno, las autoridades para poder contrarrestar también estos flagelos y sobre todo estas comunidades, cómo se están comportando también y están defendiendo tanto al narco? Te digo algo, y esto no aplica solo para Guatemala, ya lo vivieron los colombianos, lo han vivido los mexicanos y en otros países se ha vivido. No va a ser fácil recuperar esa situación social, pero este es el momento en que nos demos cuenta que hay que pasar a la acción. Todavía sí, imagínate, Sandy, había gente, ¿te recuerdas que cómo criticaba el hecho que el ejército de Guatemala pudiera tener aviones, por ejemplo, para el combate al narcotráfico? Es que de verdad, ellos tienen todo el dinero del mundo para tener aviones, submarinos, jets, armas, lo que quieran, toda la tecnología. ¿Cómo los vamos a combatir si no nos ponemos de la misma manera, equiparándonos a ellos para poder hacer una lucha frontal? Si no hacemos eso, si no sensibilizamos y recuperamos a la población, si no prevenimos y tenemos una presencia fuerte del Estado en materia de seguridad, lo que vamos a encontrar es como ellos, contrario a desaparecer, van a abarcar cada vez más territorio, y eso sí sería una situación lamentable, Sandy. Lamentable, Julio, porque aparte de eso sabemos que ciertas debilidades que se tienen económicas, por ejemplo, hay familias de escasos recursos, porque esos son lo que son. Se aprovechan de eso, se aprovechan de eso, les construyen diferentes infraestructuras y demás, es decir, suplen esa parte que les hace falta y así se ganan su voluntad, tanto que son capaces hasta de dar su vida. Así es, ese ha sido el éxito del narcotráfico en Sudamérica, ha sido el éxito del narcotráfico allá en México, pero tanto en Colombia como en México, con el apoyo inclusive de países amigos como Estados Unidos, se les ha estado atacando de manera frontal y fuerte, con la misma fuerza que ellos lo hacen. Esto tendrá que empezar a pasar también aquí en Guatemala. A manera de conclusión, ¿qué debemos cambiar en esos protocolos de acción en contra de estas estructuras y la forma en la que se opera? Es evidente que entonces en esas áreas vas a tener que enviar como Ejército y Policía Nacional Civil contingentes mayores de elementos para que cuando tengas que hacer una incursión puedas entrar ya no solo con 9, sino que 3, 4, 5 de estas fragatas. Muchos de ellos probablemente tengan que ser fuerzas especiales. Recordemos que Guatemala, ya para concluir, tiene una de las mejores fuerzas especiales del mundo, que son los caiviles, que también tendrán que una vez más acudir al llamado para el combate de esta nueva amenaza en esta guerra de cuarta generación, en este caso, el narcotráfico. Bueno, concluimos con este tema. Vamos a regresar luego de la pausa con otra situación también que se está registrando en nuestro país y que hoy llamó mucho la atención, una denuncia que se interpuso. Así es. ¿Recuerda usted al exdirector de informática, Sandy? ¿Lo recuerdas? Bueno, del Tribunal Supremo Electoral. Ahora teme por su vida. Ya le haremos más detalles. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. No cambies, somos a la medida.